Continuamos con la unidad función real de variable real. En esta clase reanudamos el tema combinación de funciones. En particular, se presenta transformación de funciones. Las gráficas de algunas funciones básicas, como por ejemplo la función identidad, la parábola, igual a x cuadrado, las conocemos. Cada una de ellas tiene una forma particular y sabemos cuál es su forma general. En algunas ocasiones se nos pedirá trazar la gráfica de funciones parecidas a otras que ya conocemos. Estas se dibujan utilizando técnicas aplicadas a los modelos gráficos de cada función, llamada transformaciones. Desplazamiento de una función. Los desplazamientos son transformaciones que cambian la posición de la gráfica de una función. La forma general de la gráfica de una función se desplaza hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Sea la función f definida de la forma como se indica. Para obtener la gráfica cartesiana de la función f de x más c, se desplaza en forma vertical la función f de x c unidades hacia arriba. Para obtener la gráfica cartesiana de la función f de x menos c, se desplaza en forma vertical la función f de x c unidades hacia abajo. Para obtener la gráfica de la función f respecto a x menos c, la función f de x se desplaza en forma horizontal c unidades hacia la derecha. Por último, para obtener la gráfica cartesiana de la función f respecto a x más c, la función f de x se desplaza en forma horizontal c unidades hacia la izquierda. Presentamos algunos ejemplos de desplazamiento. La siguiente es la representación gráfica de la función f de x, a la cual llamaremos función original. Esta representación muestra a la función f de x más k. La gráfica de la función original está desplazada k unidades hacia arriba. La siguiente es la representación de la función f respecto de x menos h y muestra a la gráfica de la función original desplazada h unidades hacia la derecha. Por último, esta es la representación de la función respecto de x menos h más k y muestra el desplazamiento de la gráfica de la función original h unidades hacia la derecha y k unidades hacia arriba. Seguidamente presentamos el desplazamiento de la función valor absoluto de x. La siguiente es la representación gráfica de la función valor absoluto y igual al valor absoluto de x, a la que designaremos con el nombre de función original. Esta representación corresponde a la gráfica de la función valor absoluto de x más 3. Se puede observar que la gráfica de la función original se desplazó 3 unidades hacia arriba.
La siguiente es la gráfica de la función y igual al valor absoluto de x menos 2. La representación gráfica de la función original está desplazada 2 unidades hacia la derecha. Finalmente, se presenta la gráfica de la función valor absoluto de x menos 2 más 3. La representación de la función original está desplazada 2 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba. A continuación, presentamos el desplazamiento de una función cúbica. Esta es la gráfica de la función y igual a x al cubo más x al cuadrado, a la que llamaremos función original. La siguiente es la representación gráfica de la función y igual a x al cubo más x al cuadrado menos 2. Se observa que la gráfica de la función original se desplazó 2 unidades hacia abajo. A continuación, en color azul, tenemos la representación gráfica de la función x más 1 al cubo más x más 1 al cuadrado. La función original se desplazó una unidad hacia la izquierda. Por último, en color rosa, se representa la función y igual a x más 1 al cubo más x más 1 elevado al cuadrado menos 2. La función original se desplazó una unidad hacia la izquierda y 2 unidades hacia abajo. Otra de las transformaciones que afectan a la forma general de la gráfica de cada función es la reflexión. La reflexión es la imagen espejo de una figura. También se puede decir que es el reflejo de puntos y de gráficas alrededor de los ejes. Dada una función definida, como se nota a continuación, para graficar y igual a menos f de x, se refleja la gráfica de la función f de x sobre el eje de abscisas. Para graficar y igual a f de menos x, se refleja la gráfica de la función f de x sobre el eje de ordenadas. Veamos un ejemplo. Sea f la función y igual al logaritmo natural de x, cuya representación es la siguiente, a la que llamaremos gráfica original. La gráfica de y igual a menos el logaritmo natural de x es la gráfica original reflejada respecto al eje de abscisa. Se presenta un reflejo vertical. La gráfica y igual al logaritmo de menos x es la gráfica de la función original reflejada con respecto al eje de ordenadas. Se presenta un reflejo horizontal de la gráfica. Con este tema concluimos la clase correspondiente a transformación de funciones.